Les damos un cordial saludo y una muy calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes, seguidores de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final, hoy es jueves 21 de enero del 2020. Y bueno, y continuando con nuestra programación habitual, llegamos con nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico. Este segmento lo dirige el doctor Ricardo Molina. Entonces vamos a darle la bienvenida. Doctor Ricardo Molina, ¿cómo está? Buenas tardes, Jorgito. Buenas tardes para todos nuestros seguidores, para todos los que están en este momento pues conectados en Facebook y están viendo esta transmisión en directo. Un saludo también especial pues a aquellos que van a estar ahí viendo la programación ya en diferido en cualquier parte de Colombia y en cualquier parte del mundo. Pues estar aquí hoy es un privilegio, ya que hemos iniciado este año 2021 con la continuación de la programación que tenemos aquí, y en este caso estaremos hablando sobre gobierno civil bíblico y pues dando la propuesta que sí hay una forma de gobierno civil que trae transformación a una persona, a una familia y a una nación, que ese es el dilema que tenemos hoy en día, los que estamos trabajando en la parte de gobierno, porque pues cuando hablamos de gobierno, pues inmediatamente viene a nuestra mente el gobierno que opera en nuestra nación. Y el gobierno que opera en nuestra nación, pues nos trae mucha tristeza, nos trae mucho dolor, porque pues todo el tiempo sabemos, estamos diciendo, que es un sistema corrupto, que solamente beneficia a unos cuantos y que siempre está pensando en cómo engrandecerse y que los ciudadanos de una nación, de una sociedad, pues sean sus esclavos. Como alguien dice por ahí vulgarmente, idiotas útiles. Esa es la filosofía de los gobiernos en su mayoría de este mundo. Pero hay una forma de gobierno. Y el martes pasado iniciamos nuestro tema colocándole bases a todo lo que estamos diciendo, y tiene que ver con la Biblia. La Biblia, el libro de gobierno. La Biblia es un libro de gobierno que transforma naciones. La Biblia es un libro de gobierno, porque mucha gente no considera que la Biblia sea un libro de gobierno. A unos cristianos que están ya metidos dentro del sistema de gobierno, teniendo cualquier tipo de responsabilidad, concejales, congresistas, diputados, alcaldes, y para de contar cristianos que aún consideran que lo que propone la Biblia es una fantasía, una falacia, es algo que es un cuento de hadas y que no es aplicable a este sistema hoy en día que tenemos. Y cuesta en la mente entender que lo que la Biblia dice sí tiene poder, lo que la Biblia dice sí cambia, sí transforma. Hemos creído que lo que la Biblia dice funciona solamente para la iglesia, allá en las cuatro paredes donde se dice gloria a Dios y aleluya, pero que después de que se sale de ahí, de esas cuatro paredes de la iglesia, entonces ya eso no funciona. Hay otro sistema diferente. Ahí está el dilema, porque creemos lo que dice la Biblia para unas cosas, pero para otras no. Y la parte de gobierno no creemos. Pero yo quiero introducir, eh, quiero que vayamos y miremos por qué la Biblia es un libro de gobierno, para que pues juntos miremos a través de la Biblia, que no solamente es Ricardo Molina diciéndolo, porque muchos pastores, amigos míos, y mucha gente que está involucrada en el gobierno, me dicen a mí, pastor, lo que pasa es que usted es muy idealista. Y lo que usted dice, pues sí, es bueno lo que usted dice, pero eso no aplica a este sistema que tenemos hoy.
Entonces, pues, entramos ahí en una divergencia porque, pues, yo sí creo que funciona. Pero si vamos a estar envueltos en el área de gobierno civil, aplicando el sistema que sabemos no funciona, los sistemas que ya están establecidos históricamente, sabemos no funcionan, tienen muchos problemas. El primer problema que tiene el sistema nuestro de gobierno es que automáticamente expresa la desigualdad humana, que no somos iguales. Y con esa máxima, de ahí en adelante, entonces todo se distorsiona. Si no somos iguales, si no tenemos las mismas oportunidades, entonces, y si creemos que hay gente con más categoría, con más dignidad que otros, pues graves estamos, muy graves. Entonces, la Biblia, un libro de gobierno para la transformación de una sociedad. Y pues aprovechando que tenemos tiempo, pues yo puedo decir y enriquecer esto, que la Biblia es un libro de gobierno para la transformación de una persona, de una familia y de una nación. Eso puede ocurrir en tu vida, en mi vida. Ya ha ocurrido. Yo lo he vivido, lo experimento y lo veo en vida de muchas otras personas, familias, personas que han sido transformadas por este libro llamado Biblia. Entonces, transforma si se aplica. Aquí quiero hacer un énfasis importante porque no estoy diciendo que tenga la Biblia en su casa, aunque debe tenerla, ¿no? Debe tener la Biblia en su casa. Pero estoy diciendo eso necesariamente, que tenga la Biblia, porque la mayoría de la gente tiene la Biblia en su casa, pero la tiene como un amuleto, la tiene abierta en su casa en el Salmo 91 o en el Salmo 23, pero nunca la leen. Tienen la Biblia en la casa, pero no la practican. Entonces, no estamos hablando de tener la Biblia como un amuleto, y entonces si lo tienes como un amuleto, ahora sí va a funcionar. No, así no es. Para que la Biblia tenga su fuerza de transformación, debes leerla, debes aplicarla a tu vida, debe aplicarse a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, vamos a ver, para poder entender que la Biblia es un libro de gobierno que transforma naciones, tenemos que entender la definición de la palabra gobierno, entender qué es gobierno. Si la Biblia es un libro de gobierno, entonces, ¿qué es gobierno? Bueno, para eso iremos entonces a la definición del diccionario Noah Webster, 1828. El diccionario dice que gobierno es dirección, regulación, control y restricción. Escuchen bien. Esa es la palabra, la definición en el diccionario Noah Webster 1828 de gobierno. Dirección, regulación, control y restricción. Ahora, como en todo hay gobierno, en mi vida hay gobierno, vida personal, en mi vida, en familia hay gobierno. Cuando salgo a la calle hay gobierno. Cuando voy en un bus o en un carro hay gobierno. Cuando hago un negocio hay gobierno. ¿Por qué decimos que hay gobierno en todo? Porque hay leyes que funcionan para que las cosas salgan bien. O sea, hay un orden. Hay leyes intrínsecas también que están, que no las tenemos muy presentes, pero están ahí. Y en todo entonces hay leyes que traen gobierno al individuo y hay leyes internas y también hay leyes externas. Y esta definición de la palabra de gobierno tiene esas dos connotaciones, la parte interna y también la parte externa, en orden de resistir la tiranía y de no caer como líderes, como padres, como maestros, como empresarios,
como fuerza militar, en cualquier orden donde haya autoridad, para no caer en un sistema tiránico, hay que seguir este orden de ideas, que es dirección, regulación, control y restricción. Si se viola o se salta el orden, el resultado no va a ser el mismo. Es como la química, ¿no? En la química hay fórmulas químicas y en las fórmulas hay un orden. Tanta cantidad de esto, tanta cantidad de esto y tanta cantidad de esto para que produzca aquello. Lo mismo es en la parte de gobierno. Si nosotros queremos tener una sociedad o ser nosotros mismos libres y nuestras familias tengan mucha más libertad, entonces tenemos que seguir este orden. Y no solamente en la parte personal, y no caer nosotros como profesionales o como líderes religiosos, no caer en ser tiranos, sino tener una forma de actuar que trae libertad a mi vida y trae libertad a otras personas. Entonces, esa es la definición de la palabra gobierno que usamos. Y el diccionario explica, o Noah Webster explica en su diccionario, que la dirección y la regulación son preceptos que servirán para gobernar la conducta. Escuche bien esto, es muy importante porque estamos hablando de transformación, ¿no? Entonces, la dirección y la regulación, si se sigue ese orden, se aplica dirección y regulación, entonces esto va a traer una transformación. ¿En qué parte? ¿En qué parte de la vida? Pues va a traer transformación en el área de la conducta. En inglés se dice behavior, es su comportamiento. O sea, si queremos una sociedad que se comporte correctamente, si queremos que niños, jóvenes, adultos, gremios se comporten correctamente, pues entonces se tiene que aplicar el gobierno primero dirigiendo o instruyendo y regulando. Cuando una persona sigue las instrucciones y las aplica a su vida, está regulando su vida. Por lo tanto, el resultado será que su conducta va a cambiar. ¿Ven ustedes? La conducta cambia. ¿Cuál es el dilema nuestro hoy día? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, con nuestra juventud hoy en día? ¿Qué está ocurriendo? Pues que no tienen buenos comportamientos, porque no han sido tratados en su parte interna. La dirección y la regulación tiene que ver con la parte interna. La conducta es interna. Tiene que haber un cambio adentro del individuo, en su mente. En mi trabajo con personas, ayudándolas en sus problemas del alma, en sus problemas familiares, en sus problemas de comportamiento, en sus problemas psicosomáticos, en sus problemas sociales, en sus problemas de comportamiento en general, para que haya cambio y transformación, lo primero que debe ocurrir en la vida del individuo es su cambio interno, su cambio en la mente, en las ideas. Si eso no cambia, entonces el reflejo, lo que hace, sus acciones, pues van a ser un poquito complicadas. Entonces, Noah Webster dice que gobierno explica que dirección y regulación pues afectan la parte de gobierno de la conducta. El control, entonces ya, y la restricción, porque son 4 palabras, el control y la restricción se aplicarán cuando el hombre es negligente para gobernar su temperamento y sus pasiones. Esto es muy interesante, porque entonces dirección y regulación tienen que ver con la parte interna. Si la persona no se controla internamente, entonces toca aplicar la parte externa del componente, de los componentes de gobierno. La parte externa es el control y la restricción.
Entonces, la idea es no ser negligentes. La idea es permitir que haya un cambio en mi mente internamente para que en mis acciones todo vaya bien. Si una persona se comporta bien, actúa correctamente, se sabe controlar, se gobierna a sí mismo, no hay razón para controlarla y no hay razón para restringirla. ¿Entiende usted eso? ¿Qué es lo que ocurre con nuestro gobierno colombiano, por lo menos ahora que estamos en la pandemia? Toques de queda, cuarentenas y todo lo que hacemos con la bioseguridad, todo este control, los protocolos que hay. ¿Qué es lo que normalmente la gente o los gobiernos hacen? Pues lo que hacen es aplicar el control y la restricción. Y eso trae entonces resistencia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque se olvidaron, se saltaron la parte de la dirección y la regulación. Es decir, se saltan la parte de instruir a las personas, de darles a entender las razones por las cuales cada persona debe de actuar correctamente, debe cuidarse a sí misma. Entonces, como solamente se le dice debe cuidarse, y si no se cuida, hay multas, y si no se cuida, tendremos que, pues, hasta encarcelarlo. Entonces, eh, se habla manipulando y amenazando. Y entonces esto trae más violencia y más desorden social. Pero cuando una persona, una familia, un gremio, una sociedad entiende que las cosas hay que hacerlas por su propio bienestar y que no hay que hacerlas por la fuerza, sino por el bien personal y el bien común, entonces el control y la restricción no se aplicarían al grado que se aplican hoy en día. Eso se aplicaría en un grado muy, muy limitado. Entonces, por esa razón es que llamamos a nuestros gobiernos, los llamamos tiranos. ¿Cuándo uno llama a un gobierno tirano? ¿Cuándo uno llama a un papá? Mi papá es un tirano. Mi maestro es un tirano. Mi pastor es un tirano. El alcalde es un tirano. El concejal, el diputado, el congresista es un tirano. El presidente es un tirano. ¿Cuándo uno dice que las autoridades son tiranas? Bueno, cuando no siguen el orden de autoridad y los preceptos o la definición correcta de gobierno, que es dirección, regulación, control. Y lo último que se hace en una sociedad o en una persona es la restricción. Es lo que se hace, restringir. Es lo último que se hace, no lo primero ni lo segundo. Lo último. Nuestras sociedades, por ser tan humanistas y apartados de la idea correcta, pues ellos lo que hacen de primera instancia es controlar y restringir. O sea, usan la fórmula equivocada. Y claro, si se usa la fórmula equivocada, el resultado ¿cuál va a ser? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Por eso la importancia de entender que la Biblia es un libro de gobierno, que cada persona debe tener su propia Biblia y no solamente tenerla, sino leerla y aplicarla. Eso marcaría la diferencia en nuestra sociedad. Hay hay un proyecto grande a nivel internacional que se llama acabar la ignorancia bíblica, pero el proyecto está enfocado en que toda persona tenga una Biblia y es bueno eso, pero no es la solución. Pues será la solución, el primer paso, pero realmente lo que la gente necesita es leer la Biblia y aplicarla. Si la gente lee la Biblia y la aplica, pues todo sería muy diferente, pero si la gente tiene la Biblia y la tiene archivada, la tiene guardada, empolvada, hay gente que tiene 2, 3, 4 Biblias. ¿Y qué? Tiene la Biblia en griego, la Biblia en arameo, la versión internacional, la Reina Valera, Dios habla hoy. Hay gente que tiene muchas Biblias y ¿qué? No las lee y no las practica
Entonces, de nada sirve. Entonces, estamos definiendo la palabra gobierno. Entonces, cuando se aplica la autoridad en cualquier esfera, o sea, cuando se aplica autoridad o se aplica gobierno, la dirección y la restricción se aplican sobre las acciones de los hombres y las comunidades, sociedades y los departamentos. Muy bien, hablando de gobierno, lo primero que hay que hacer entonces, ¿qué es? Aplicar lo que es la dirección y la restricción sobre las acciones de los hombres y las comunidades, sociedades y departamentos. Entonces, cuando eso le corresponde al gobierno, esa es la tarea del gobierno, dirigir y restringir. Eso es lo que yo quiero decir aquí para entender bien esta quote, esta frase. El gobierno que tiene autoridad, lo que tiene que hacer es dirigir y restringir. Ese es su trabajo. Dirigir para que la gente haga lo correcto y castigar a los que hacen lo malo. No más, esa es la función del gobierno. Pero el gobierno se mete a aplicar y hacer otras funciones que no les corresponden. O sea, cuando uno hace otras cosas que no le corresponden, se llama abuso de autoridad. Y cuando se abusa de la autoridad, pues le llamamos nosotros, esta persona es una persona déspota o una persona tirana. Se aplica entonces también la autoridad en la administración de los asuntos públicos, de acuerdo a lo que dice la Constitución, las leyes y las costumbres. Aún se puede aplicar la autoridad por medio de edictos arbitrarios. Estamos hablando de gobierno y cómo el gobierno debe aplicarla. Entonces, la autoridad se aplica en la parte administrativa, en los asuntos públicos, pero esa autoridad se aplica de acuerdo a una constitución. El hecho de que yo tenga autoridad y quiera aplicarla y quebrar la constitución, pues eso ya distorsiona y daña, porque toda autoridad está bajo autoridad. Y la autoridad del gobierno es la constitución. Y por encima, pues, de todo esto, pues está Dios, está la Biblia. La Biblia es la constitución número 1. Así que entonces las leyes, los asuntos de administración pública, tienen que ir en ese orden de ideas. Tienen que ir filtrados por la constitución de la Biblia y la constitución del país debe ir filtrada por la constitución bíblica para que todo tenga orden, para que todo funcione. Por eso es que todos los que vayan a los congresistas, la parte legislativa, que es la que hace las leyes, tienen que hacer leyes o en su efecto cambiar leyes y arreglar las leyes de acuerdo a la Constitución Suprema, que es la Biblia. Si eso no se hace, entonces lo que va a traer esto son problemas sociales muy grandes y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Porque todos nuestros congresistas, magistrados, todos los que tienen autoridad, por lo regular, quieren salirse con la suya. O en su defecto, reinterpretar las leyes o la Constitución para salirse con las suyas. Y eso ya es un asunto muy, muy complicado. O hacen leyes arbitrarias, o sea, que van en contra de la ley natural, que van en contra de la ley de la razón y que van en contra de la ley moral. El gobierno es también, o también es, según Noah Webster, el diccionario, 1828, es el sistema político de una nación, la forma de leyes fundamentales y los principios bajo los cuales un departamento o una nación se gobiernan, por los cuales cada miembro de un cuerpo político regula sus acciones sociales. Esta parte me gusta, ¿no? Esta definición, porque dice, es un sistema político de leyes, principios, donde cada miembro de un cuerpo político, todos somos miembros de un cuerpo político, cada miembro de un cuerpo político está regulado
o sea, regulado por estas leyes para que socialmente pues tengan su repercusión correcta. Entonces, eso es gobierno, según lo que dice Noah Webster. Dice, es una constitución escrita o no escrita por la cual los derechos de los ciudadanos y los servidores públicos están definidos y prescritos, como en los gobiernos monárquicos y gobiernos de república. Es una constitución escrita. Gobierno es eso. Gobierno no es inventarse leyes cada ratico, cada día, cada 8 días. Eso no es gobierno. Cuando se inventan leyes y se crean leyes, que eso es lo que hace nuestro Congreso, el Congreso de este mundo, y más ahora que este Congreso colombiano, viven haciendo leyes y leyes y leyes, pero creando leyes en donde se viola los derechos ciudadanos. Una locura lo que hacen nuestros congresistas. Pero vamos a tener aquí en este programa algunos congresistas con la ayuda de Dios y vamos a escucharlos y vamos a poder ayudarlos un poco, preguntarles y que nos cuenten qué hacen. Pero eso va a ser más adelante. Ahora estamos colocando pues, las bases de lo que es gobierno civil. Entonces, la revelación de la palabra gobierno no es solo para el espíritu, porque a veces los cristianos piensan de que así gobierno se usa solamente en el espíritu, en la iglesia, y no se usa en ninguna otra parte. Pues no. Gobierno, esa revelación de gobierno es transversal y involucra todo en la vida, no solamente la parte de la iglesia. Incluye el alma, o sea, incluye el intelecto, las emociones, la voluntad. Gobierno incluye eso. No solamente gloria a Dios y aleluya y amén y así sea. No, eso es pura religiosidad. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de cosas prácticas. Pues sí digo gloria a Dios, amén, aleluya. Está bien, porque somos personas libres y esas son formas de exaltación, es verdad. Pero vamos más allá. El gobierno tiene que ver con mi alma, con esa parte interna de mi ser. Mi intelecto tiene que estar gobernado por Dios. Mis emociones tienen que estar gobernadas por Dios. Mi voluntad tiene que estar gobernada por Dios. Eso es muy importante. Mi intelecto, mis emociones, mi voluntad. La parte del alma. Los médicos, yo no soy médico, ¿no? Pero los médicos dicen que la mayoría de los problemas de las personas son problemas del alma. Y a los problemas del alma se le ha denominado que son problemas psicosomáticos. Psiquis y del alma, psicosomáticos. O sea, que tienen que ver con el intelecto, las emociones y la voluntad. Son problemas internos. Entonces, si una persona, una familia y una sociedad toman la Biblia, la leen y la practican, entonces su parte interna del alma se va a cambiar. Su inteligencia va a ser mucho mejor. Sus emociones van a estar controladas. Y en su voluntad, que es la toma de decisiones, la gente va a aprender a tomar decisiones correctas. Déjame, me tomo un traguito de tinto. Como dice, y tomémonos un tinto. También el gobierno afecta el cuerpo físico. Es decir, la parte de salud. Y la parte física tiene que ver con la parte interna y tiene que ver con la parte externa del ser humano. Entonces, yo no soy de esos que dicen que, pues si tú tienes a Dios y lees la Biblia, no puedes estar enfermo. No, entonces, no estoy diciendo eso. Porque las enfermedades son parte de esta vida terrenal, ¿no? Todos estamos expuestos a las enfermedades. Solo que cuando tú cuando tú estás internamente sano, entonces tu cuerpo va a tener mucha mayor resistencia a las enfermedades naturales. Y van a llegar, pues claro, van a llegar, pero no llegarán en esa intensidad con que llegan cuando uno está enfermo internamente y está enfermo externamente. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es
sanar las enfermedades del alma. Y para eso está la Biblia. Una nación debe sanar primero su parte interna. Una nación, una familia, internamente, para luego poder producir cosas. Entonces, el gobierno también involucra el cuerpo físico, la sociedad. O sea, una persona que está gobernada por la Biblia se vuelve productiva, productor. Muy importante esto, ¿no? O sea, una persona deja de ser holgazán, perezosa, y quiere hacer algo en beneficio de él mismo, de su familia y de la sociedad. O sea, si queremos cambios, por eso que decimos que la Biblia es un libro de gobierno que transforma. Porque cuando una persona está transformada, entonces se vuelve productiva y sus relaciones también mejoran. Relaciones personales, relación con Dios. La Biblia es un libro de gobierno, o sea, la Biblia produce autogobierno. Y el gobierno civil produce libertad. Y también produce libertad económica. La economía mejora. La economía de una persona, de una familia, de la nación mejora. Cuando la Biblia es la que gobierna. Y claro, la parte espiritual también, pues la persona tiene paz, tiene dominio propio y pues está en comunión con Dios donde quiera que esté. Esa es más o menos la base de por qué la Biblia es un libro de gobierno, porque afecta la parte interna del individuo y afecta también la parte externa, es decir, afecta su sentido relacional y lo hace una persona productiva, una persona que cuando hace algo lo hace en bien de los demás. Eso es lo que llamamos nosotros bien común. Alguien me decía por ahí, pero es que el bien común es socialismo. No, porque yo no estoy hablando de igualdad, que estoy hablando de, pues si somos iguales, no que todos tengan lo mismo, no. Cuando hablo del bien común, es que yo quiero el bien para mí y también quiero el bien para otras personas. ¿Se imagina usted una sociedad donde la gente piense así, en que va a hacer cosas para el bien de otras personas, de otras familias? ¡Wow! Se transformaría completamente. Yo quiero recomendarles a ustedes hoy, oyentes, porque vamos a estar trabajando mucho sobre un libro que llama El libro que transforma naciones. Voy a mostrarles aquí a ustedes la carátula de este libro para que ustedes lo vean. Ahí está. Se llama El libro que transforma naciones, escrito por Loren Cunningham. Es un libro demasiado importante. Si alguien lo quiere adquirir, por favor comuníquese conmigo. Comuníquese conmigo que con mucho gusto yo le puedo ayudar a que lo obtenga. Tiene un costo, ¿no? Porque nada es gratis. Entonces, vamos a estar trabajando sobre el libro que transforma naciones. Y quiero como leerles una parte de ese libro, del libro que transforma naciones, para que vamos entendiendo mejor cuán importante es que estudiemos y podamos ser efectivos en este proceso. Entonces, déjenme mirar aquí rápidamente quiero leerles a ustedes una parte de este libro de Loren Cunningham, el libro que transforma naciones. Leerles una introducción muy importante. Ya la hago en un momentito. El libro que transforma naciones. Estamos hablando de la Biblia. Entonces, dice el escritor del libro que transforma naciones, se llama Loren Cunningham. Él dice
En su inicio dice así. ¿Le leo? Bien, un momentito. El primer capítulo del libro se llama ¿Podemos ganarlo todo o perderlo todo? Y ahí inicia el libro mirando cómo una comunidad una tribal, cómo a ellos se les perdió el libro. Y en este caso se les perdió el libro llamado la Biblia. Muy interesante. Y las consecuencias de eso. Dice más o menos así la lectura. Dice, hace muchos años, en un polvoriento mercado de una localidad situada en las faldas del Himalaya Oriental, un misionero predicaba. Este es el libro de Dios, dijo alzando su Biblia. Después habló del mensaje que contenía. Cuando terminó su discurso, la gente se dispersó. Entonces se le acercó un hombre ataviado con una vestimenta tejida a mano, típica de la altura del Himalaya, y le preguntó si realmente se trataba del libro de Dios. Sí, es el libro de Dios, útil para tratar todos los aspectos de la vida, respondió el misionero. El aldeano le dijo entonces, ¿me permite que le cuente la historia de esta tribu? Y acto seguido comenzó a relatar las historias de su bisabuelo, que su bisabuelo le había contado a su abuelo, y este a su padre. Su tribu procedía de un territorio situado al oeste de las grandes montañas. Siempre nos guiábamos por el libro de Dios, pero nuestros antepasados fueron expulsados de sus tierras, prosiguió el aldeano, contando los pormenores de aquel peligroso viaje hacia el este. Y a través de la montaña, dice, cuando avanzábamos a través de los desfiladeros, nuestra gente fue sorprendida por una tormenta y perdió el libro. Y como resultado de esta pérdida, su tribu no sabía cómo vivir en la actualidad. Habían esperado encontrar aquel libro desde hacía muchas generaciones. Hace 2 semanas, una anciana de nuestra tribu tuvo un sueño, añadió. Soñó que un extranjero había llegado exhibiendo el libro ante la gente y dijo que si los ancianos enviaban un emisario en este mismo día, podrían encontrar al extranjero. Ellos me escogieron a mí, concluyó diciendo. ¿Acaso quiere acercar el libro de Dios a mi tribu para que volvamos a aprender a vivir? Un misionero enviado al Himalaya refirió esta notable experiencia en la iglesia que mi padre pastoreaba cuando yo era adolescente, dice Loren Cunningham. Han transcurrido muchos años, ya no recuerdo el nombre de aquel misionero, pero nunca me olvidaré de esta historia. Cuando él hablaba, yo me imaginaba aquella tribu avanzando a duras penas, atravesando la cordillera del Himalaya. Los veía fatigados o fatigosamente inclinados contra un pulsante viento, cegados por la ventisca de la nieve. Me imaginaba su gozo al descubrir un valle de refugio y a continuación su frustración y su dolor al darse cuenta que habían perdido su única copia de la escritura. ¡Qué tragedia! Tristemente, la tragedia de la pérdida del libro de Dios y el olvido de sus instrucciones para saber cómo vivir han ocurrido en muchos pueblos a través de la historia. Esta es una historia, para mí, una historia fascinante. Vamos a estar hablando de esto. Eso está escrito en el libro que transforma naciones de Loren Cunningham. Si alguien quiere tenerlo, yo lo podemos vender, porque también distribuimos libros. Entonces, para ir cerrando la idea,
El libro de Dios es muy importante para esta tribu en el Himalaya. Cuando perdieron el libro, como que perdieron la esperanza. Y quiero decirles a todos ustedes de que hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque hoy más que nunca tenemos accesibilidad al libro de Dios. Podemos leer la Biblia por internet, podemos ir a la librería y comprarlo. Aún hoy en día, con la campaña de erradicar la pobreza bíblica, gente va por los barrios regalando la Biblia. Entonces, no hay excusa. Nosotros en esta sociedad presente no tenemos excusa. No tenemos excusa porque tenemos acceso fácil al libro de Dios, a la Biblia. Y si lo vamos a retomar, si nos encontramos, lo traemos, lo leemos en voz alta, lo leemos en la familia, lo leemos a la gente y lo aplicamos a nuestra vida, yo sí creo que podemos transformar esta nación. Parece que la cosa está fea, caótica, pero es consecuencia de apartarnos de las ideas de Dios, de las propuestas de Dios. Dejemos las propuestas del hombre a un lado y acojamos las propuestas de Dios y las cosas cambiarán. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro segundo programa del año 2021, hablando de gobierno civil bíblico, iniciando esta serie de el libro, la Biblia, un libro de gobierno y el libro que transforma naciones. Cualquier persona que quiera comunicarse conmigo lo puede hacer al teléfono celular, al WhatsApp 338 34 512. Si alguien quiere comunicarse conmigo acerca del libro, quiere comprar el libro, tiene alguna pregunta, necesita asesoramiento, en fin, puede comunicarse conmigo, Ricardo Molina, al teléfono 338 34 512. Con mucho gusto lo atenderé y si mi capacidad está poder ayudarlo, lo haré con mucho gusto. Mientras tanto, seguiremos aquí, en Busco en Ti, porque donde estás no es el final. Nos vemos el próximo martes, confiando que podamos tener aquí ya el próximo martes a uno de nuestros invitados especiales que trabajan bien sea en el Congreso, en la Asamblea o en el Consejo, alcaldías. Estamos tratando de localizar a nuestros líderes políticos para entrevistarlos aquí en este programa de Gobierno Civil Bíblico. Muchas gracias. Nos vemos el martes con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.